La libertad ambulatoria tiene reconocimiento constitucional, para cuya protección en la ley fundamental se establecen dos garantías: la prohibición de detención, salvo por mandato judicial o delito flagrante, y el habeas corpus frente a una detención arbitraria. Repito, este punto es importante. La Constitución reconoce como derecho a la libertad ambulatoria y establece dos garantías para la misma: la prohibición de detención, salvo mandato judicial o delito flagrante, y el habeas corpus frente a una detención arbitraria. Establecido cuál es el objeto de tutela penal por el secuestro, la libertad ambulatoria y sus dos garantías, corresponde examinar como tercer tema el significado de la suspensión de la libertad ambulatoria en el estado de emergencia. Nuestro planteamiento, como repetimos, es: no se puede lesionar el bien jurídico libertad ambulatoria, porque en un estado de emergencia la libertad ambulatoria está suspendida. Hemos trabajado principio de lesividad, hemos trabajado el bien jurídico libertad de locomoción. ¿En qué consiste? Ahora vayamos como tercer tema a la suspensión de la libertad ambulatoria en el estado de emergencia. El maestro de Derecho Constitucional, Germán J. Vidar Campos, refiriéndose a los institutos de emergencia reconocidos en la Constitución, afirmaba que todo instituto de emergencia, incluyendo los estados de emergencia, tienen dos características. Primera característica: el crecimiento de ciertas competencias de determinados órganos del poder. Esto es, en los institutos de emergencia el poder crece. Y la otra característica del estado de emergencia o de los institutos de emergencia en general es la restricción o suspensión de libertades, derechos y garantías individuales. Tome nota el tribunal de lo atípico, de lo especial que es un instituto de emergencia. Aumenta el poder del Estado y disminuye los derechos, las libertades y las garantías de las personas. Hay una relación inversamente proporcional en los institutos de emergencia. Más poder, menos derechos, menos libertades, menos garantías. Ese es el instituto de emergencia constitucional. La Constitución del Perú, tanto la del 79 como la del 93, trabajamos con la del 79 por la época de los hechos, abril del 92, admitía dos estados de excepción: el estado de emergencia y el estado de sitio. Marcial Rubio Correa, comentando los estados de excepción, afirma que son circunstancias de dictadura constitucional. Repito, son circunstancias de dictadura constitucional en las cuales, por graves razones,
se autoriza la restricción o suspensión de derechos constitucionales, quedando la fuerza pública en libertad de no observar los derechos suspendidos a las personas. Repito, quedando la fuerza pública en libertad de no observar los derechos suspendidos a las personas, sin la posibilidad que éstas se defiendan utilizando las garantías establecidas. El concepto de Marcial Rubio es vital para la tesis que aquí estamos desarrollando. Un estado de excepción es una dictadura constitucional donde se suspenden derechos fundamentales, y ante la suspensión de los derechos fundamentales, el Estado queda en libertad de no observarlos, y en segundo lugar, la persona no tiene la posibilidad de invocar su protección a través de las garantías establecidas en la ley. Esa es la lógica de un estado de emergencia. Francisco Eguiguren Praeli refiere que el estado de emergencia confiere al Poder Ejecutivo la potestad de restringir, suspender el ejercicio de derechos y garantías constitucionales con la finalidad de facilitar las acciones de corte preventivo y represivo, como detenciones, allanamientos, prohibiciones de movilizaciones populares, limitación de la libertad ambulatoria, etc. El artículo 231 de la Constitución de 1979 establecía los estados de excepción que podían implementarse en el Perú, y refiriéndose al estado de emergencia señalaba que en este se suspendían las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal. En el estado de emergencia previsto en la Constitución de 1979, la libertad ambulatoria y sus garantías constitucionales quedaban suspendidas. Esa es la primera premisa a establecer. Estado de emergencia, libertad ambulatoria suspendida y sin garantías. ¿Era posible violarla? ¿Es posible violar un derecho suspendido y sin garantías? Hay que ir a la teoría del derecho y del derecho constitucional para poder responder esta pregunta. Sin teoría general del derecho y sin teoría del derecho constitucional, no es posible responderla. Para saber si estamos violando o no, con la pretensión de los acusadores, el límite del principio de protección de bienes jurídicos. Ojo, aquí no está en debate si puede haber control jurisdiccional o no durante el estado de emergencia. Eso no está en discusión. Aquí lo que está en discusión es si se puede aplicar la ley penal de secuestro. Eso es lo que está en discusión.